En el reparto de papeles, la vida puso a Raquel Mirón encima de un escenario. Primero en la escuela, en Toreno, su localidad natal, después en Madrid, en plena adolescencia, y ahora, ya adulta, allá donde la requieren. Lo que no cabe duda es que esta berciana nació con sangre de artista y volver a casa se convierte para ella en una fiesta. Curtida en la escuela de Cristina Rota, filón para el talento interpretativo patrio, la gran oportunidad llegó para Raquel gracias a uno de los personajes femeninos por excelencia, la Ofelia de Hamlet, dirigida y protagonizada por Juan Diego Botto. A partir de ahí comienza a trabajar con otros directores hasta crear su propia compañía, Descoordenadas. Aunque sus últimas giras las realiza con la compañía Tenemos Gato, con la que ha visitado el Vergidum en varias ocasiones. Felicidad, uno de esos montajes, llegó a estar nominado a los premios Max. Raquel es además licenciada en Comunicación Audiovisual y el cine es su otra gran pasión. Raquel Mirón, bienvenida. Muchas gracias. Estamos en un teatro que es para ti como tu segunda casa, ¿no? Estás vinculada al mundo del teatro desde hace muchísimos años y tú en un teatro ya te mueves como si fuera el salón de tu hogar, me imagino. Sí, bueno, este es realmente emocionante, porque supongo que si en algún momento tuve la idea o la necesidad de dedicarme al teatro, pues fue porque podía asistir al Vergidum y vi un montón de teatro infantil y acudía con muchísima asiduidad a este teatro y aquí han pasado muchas cosas y está muy pegada a mi pasado y también a mi presente, puesto que me dedico a esto y todo nació aquí. O sea que aquí se despertó tu gusanillo por la interpretación. Bueno, aquí podía ver las representaciones y ese maravilloso mundo del juego, de la fantasía, de la imaginación, de la creatividad. Y por otro lado también tuve la suerte de que en Toreno, que es donde yo nací, pues teníamos una profesora estupenda, maravillosa, que nos impulsaba a hacer teatro, que nos motivó para hacer teatro y que, bueno, pues pude tomar contacto y disfrutar desde que era niña de esto. Ya no es la primera vez que me dicen la importancia de un profesor, de un maestro en la infancia para despertar un interés por algo determinado. En tu caso, sí, fue así, ¿no? En el cole, una profesora con todo lo que conlleva además el teatro para perder el miedo y para todo lo que sirve luego en la vida. Totalmente, es una persona muy especial que, bueno, Mari Carmen Vara se llama. Sigo muy pegada a ella, puesto que ha seguido todos estos años de trayectoria y es alguien muy cercano, que me quiere un montón, muy cercana. Y no solamente nos daba las clases formales, ¿no? Ella fue mi maestra durante quinto y sexto de primaria, sino que aparte nos motivaba para que por las tardes nos quedásemos y leyésemos textos y leyésemos poesías y hiciésemos funciones de fin de curso y nos acercaba a textos de Gloria Fuertes y eso lo recuerdo con muchísimo cariño y con muchísima emotividad. Me extraña. Sí. El peso de la cultura es muy importante. El peso de lo que tú dices, ¿no? De tener a una persona que le dé valor a este tipo de cosas. Porque a veces se nos escapan, las olvidamos, nos ponemos como en lo concreto, en lo formal, en sacar una carrera, ¿no? En lo que se espera de nosotros y las artes y la música y la danza y el teatro pues son como las asignaturas pequeñitas que se quedan siempre un poco aparte, al margen. De hecho, no sé, en tu casa, por ejemplo, cuando dijiste voy a estudiar teatro, y eso que tú te iniciaste en la Academia de Cristina Rota, que es un peso pesadísimo, sí, de la que han salido pues muchos de los actores que hoy conocemos, Roberto Álamo, sí, Goya Toledo, Marta Iturá, muchos nombres de la escena española se han formado ahí. ¿En casa cómo se tomaron o ya se veía venir? Pues yo creo que se veía venir, o sea, no hubo un momento concreto, especialmente en el que yo dijese como la gran noticia de quiero ser actriz, puesto que yo hacía teatro en Toreno, bueno, de una manera amateur, era una niña, pero cuando me fui a Madrid a vivir, que yo tenía 14, 15 años, lo primero que le pedí a mis padres cuando llegué allí, puesto que fue un salto muy duro y muy complicado, salir del pueblo y meterme en esa gran ciudad fue algo muy difícil, les pedí y salió de ellos el buscarme una academia de teatro donde yo pudiese seguir haciendo esto, para un poco equilibrar ese sufrimiento, ¿no? esa incomodidad que me producía la ciudad para tener algo que me motivara y me gustara. Entonces, con 15, 16 años yo estaba estudiando teatro con diferentes profesores y cuando terminé el instituto les dije, voy a seguir por aquí. Y me dijeron, adelante. Esa es la gran suerte que he tenido en mi vida.
Recuerdo no sé, creo que esos momentos, esos 4 años en la escuela con Cristina, con todos los profesores que nos dieron clase, ¿no? Que abarcábamos muchas asignaturas, pues mucho cuerpo, mucha danza, dramaturgia, historia del teatro y luego, bueno, pues la sabiduría de una maestra como es Cristina Rota, ¿no? Que sabe tanto de actores, tanto de psicología del actor, de cómo estar con el actor y de cómo sacar el trabajo adelante. Fueron años muy pasionales, muy despierta, con mucha inquietud. Y bueno, a partir de que terminara la escuela, que como dices fue en el 2008, ya en el 2009 empecé a trabajar de manera profesional precisamente con una producción de Cristina Rota, con Hamlet. Ahí te surgió, iba a decir, tu primera oportunidad, Sí. nada menos que Ofelia de Hamlet, que es un papel, me imagino, soñado para una actriz, Sí. y nada menos que bueno, con una persona conocida como es Juan Diego Botto, y además sustituyes a Marta Atura, ¿no? Efectivamente. En esa producción. Efectivamente, pues bueno, como cualquier alumno que termina una escuela de teatro en este caso, pues te expones ya al mundo, ¿no? Y tienes muchísimas dudas, muchísima incertidumbre, muchísimas ganas de hacer, pero no saber cómo se busca un representante, cómo se busca un trabajo de estas características. Y bueno, pues me movía un poco en ese suelo que estaba un poco por tomar peso, ¿no? Entonces me llega un día una llamada de Cristina y me dice que Juan Diego Botto, bueno, yo lo sabía, estaba haciendo Hamlet, que a Marta Atura le habían surgido otros proyectos y que quería presentarme a Juan Diego Botto para que me conociera y para ver si hacíamos un casting, una prueba y por ahí sustituir a Marta Atura. Además, una ocasión especial porque ellos habían terminado de estar haciendo temporada en Madrid y tenían la gira, parte de la gira por España. Entonces quería proponerme para hacer esa gira con ellos. No solo con Juan Diego Botto, en ese momento estaba José Coronado, que luego también fue sustituido, bueno, Nieve de Medina, muchísimos compañeros, era una producción grande con 11, 12 actores y... Tú bueno, dijiste, wow. Yo creo que se me ponen los pelos de punta todavía cada vez que lo pienso y se me mueven y me tiemblan las piernas. Fue un momento duro, no te voy a mentir, fue un momento duro porque caía mucha responsabilidad y aunque ella confiaba y había muchos ensayos para que eso tomara forma y yo me sintiese segura, no deja de ser algo que implica muchísima exigencia. Entonces, bueno, me cuidaron, trabajamos mucho, se portaron fenomenal conmigo y viajamos por España haciendo Hamlet y trabajando Ofelia. Por supuesto, yo en ese momento tenía 20, 21 años y desde luego Hamlet era una obra que habíamos leído y estudiado un montón y un personaje como Ofelia, ¿no? Ese personaje que prácticamente femenino se mueve en ese mundo de hombres tan complicado. Y bueno, fue un regalo. ¿Es quizá el personaje que más ha marcado tu carrera? El que al final de tu vida profesional quizá digas, pues gracias a Ofelia pues pude hacer todo lo demás, que a lo mejor pues son producciones que te han gustado más o te han llenado más, pero realmente a lo mejor esa Ofelia te ayudó a creer en ti y a formarte como Efectivamente, actriz. hombre, salir a escena es complicado y únicamente yo me voy sintiendo cada vez más segura cuando te expones cada vez más, cuando realmente estás en el escenario cada fin de semana, cuando estás con el público, es decir, es pequeños pasos que vas dando teniendo la posibilidad de actuar, porque si no actúas te quedas en casa, te encoges y entonces te entra en el miedo, ¿no? Y desde ahí dices, y ahora yo estaré oxidada, serviré para esto. Entonces fue, bueno, un motor, ¿no? Fue el personaje que me permitió, pues al fin y al cabo tú estudias y estás en una escuela y estás actuando en una sala como esta, ¿no? Llena de sillas, llena de alumnos, pero eso cambia mucho a ensayar en este espacio, a de repente estar en un teatro y ver cómo te sientes ahí. Entonces eso fue muy importante, sí. Pero no abandonas tampoco tu formación. Tienes una licenciatura en comunicación audiovisual y ahí empiezas también a desarrollar tu otra pasión, que es el cine, ¿no? Efectivamente, ya cuando estaba terminando la escuela, estaba en el último año, pues me nacía la inquietud y la necesidad, también supongo que en el fondo había también un poco de inseguridad de a dónde iba a ir todo eso. Entonces, pues, bueno, diferentes motivos me llevaron a estudiar comunicación audiovisual un poco por estudiar, ¿no? No tanto por lo técnico en lo audiovisual, sino más bien por lo teórico, como la teoría del cine, la historia del cine y la historia de la fotografía. Eso me interesaba un montón.
Y después de todos estos años, eres actriz, tienes una compañía de teatro, das clases, también trabajas tú la formación, tienes tu propio trabajo. ¿Y cómo se compatibiliza todo eso con una gira de teatro, por ejemplo? ¿Qué es lo que te trae al Verge? Totalmente. Bueno, mi vida muchas veces es una montaña rusa donde no tengo mucho tiempo para, para venir aquí, por ejemplo, que es algo que necesito y que me gusta. Soy un poco adicta a sumar proyectos y a meterme en diferentes fregados, ¿no? Como se suele decir así coloquialmente. Me gusta mucho, tengo muchas pasiones y el teatro me ha abierto otro gran escenario, que es el mundo de la formación, y poder acercar a la gente aficionada, profesional, da igual, la interpretación. Y eso es algo que me llena y a lo que dedico mucho tiempo de mi vida y que funciona un poco en paralelo. Tengo la fortuna de que normalmente las clases pues las puedo impartir entre semana y luego los fines de semana pues podemos salir a hacer funciones, que es cuando más se suelen hacer. Y si trabajamos en Madrid, pues bueno, todo es... La agenda y el calendario es algo que manejo mucho. Me imagino. Bueno, tu última apuesta es La Perra, esta producción con Tenemos Gato. Os avala una candidatura a los premios Max, que son un absoluto referente en el sector teatral, con la obra anterior, que es La Felicidad. Supongo que los premios también alimentan el ego, pero también dan otro tipo de sensaciones positivas a la hora de seguir, ¿no? De decir, he tomado el camino correcto. Total. Sí, alimentan el ego. Hasta cierto punto lo más importante es el reconocimiento, o sea, el reconocimiento al trabajo, porque al final las compañías de teatro, bueno, pues viven situaciones de mucha precariedad, de muchas dificultades, no hay un soporte, no hay una apuesta, ¿no? Realmente porque podamos seguir haciendo esto que tanto nos gusta. Entonces, un premio de estas características pues supone un reconocimiento y compañías de este tipo lo necesitan pues para coger suelo, para coger impulso y sobre todo para no sentir la sensación de que tienes que abandonar, porque muchas veces tienes que abandonar por la imposibilidad. Y aquí ya me pongo un poco introspectiva y un poco triste, pero sucede, ¿no? He visto a muchísima gente con muchísimo talento que se queda realmente por el camino y da mucha pena. Sí, así que sí, Cristina Rojas, que es la directora y la miembro fundamental con Homero, otro compañero que han formado la compañía Tenemos Gato, pues son felices, ¿no? Cuando se les reconoce todo este trabajo, porque hablamos de compañías donde llevan a cabo producción, donde escriben sus textos, donde los dirigen, donde son los encargados de buscar a todo el cuerpo de los actores, donde afortunadamente ahora mismo ya tenemos una distribuidora que también por el reconocimiento y por el peso que toma la compañía pues ya se encarga de ese trabajo de distribución, pero que nos enfrentamos a hacer muchos trabajos, o sea, que no es solamente venir a un teatro y actuar, o sea, que realmente... Tú también eres estudiante de dirección. Efectivamente, algo que me encanta, porque es muy interesante ver cómo se va tejiendo lo que es una idea que nace de Cristina, en este caso, ¿no? La directora, te la traslada y me dice, acompáñame en esto y vamos a ver cómo esto toma cuerpo, ¿no? Entonces eso es muy interesante también. Tienes claro que lo que más te gusta es actuar y que, claro, el otro viene añadido, ¿no? A veces en las producciones pequeñas pues no vale con que solamente actúes, tienes que hacer muchas otras cosas, gestionar los teatros, gestionar los actores, pero lo tuyo tienes claro que es actuar o acabarás a lo mejor derivando en... Pues no lo sé. Sí, de hecho, cuando hace 2 o 3 años también tomé la iniciativa de formar mi propia compañía con otra compañera en Madrid, que bueno, enfocábamos más el trabajo al cuerpo, a la danza, a la investigación de otro tipo de acciones y yo no lo descarto en absoluto. Me gusta dar forma a las ideas, me gusta formar parte de ese cuerpo de la obra, pero bueno, tengo como muchos frentes que me hacen feliz y eso también es algo que en el fondo he ido buscando, porque nos movemos en lo precario, ¿no? Y entonces yo creo que inconscientemente vas como intentando buscar espacios que te permitan no distanciarte, pero con criterio de realidad. Porque ¿qué hay detrás? ¿Qué hay en lo que no vemos? Porque venimos al teatro, vemos una representación, nos vamos para casa encantados, pero claro, hay mucho detrás, hay una barbaridad de cosas. Hay primero tener la capacidad de escribir un texto, de tener una idea, de poder plasmarla, llevarla a cabo.
hay una producción, saber dónde tienes, si todo ese trabajo que estás realizando va a tener algún sentido, puesto que no sabes si va a poder ser representado en algún sitio. Entonces, lo primero casi es buscar todos esos espacios donde sabes que van a poder contar contigo y ahí ya te lanzas a hacer el trabajo, ¿no? Es decir, una producción muy fuerte. Tienes toda la parte creativa de los ensayos, de las improvisaciones, de leer los textos, la parte de buscarte una técnica de sonido, una técnica de luces para que haga toda esa parte de iluminación, la parte de buscar una escenografía para que también bueno, pues forme parte de esa representación, ¿no? El diseño que alguien piensa y que te ofrece para esa obra. Distribución, es infinito. Es infinito. O sea que cuando uno cree que a lo mejor el único problema que tiene un actor es no olvidarse del texto encima del escenario, es el menor de vuestros problemas. Sí, yo creo que bueno, el texto, una vez que tienes mucho tiempo para ensayar y que tienes una producción que te garantiza que tienes un mes y medio, 2 meses para ensayar, es algo con lo que te tienes que relajar. Lo más importante es que cuando tomas la iniciativa de tener una producción y una compañía, son muchas cosas con las que pelearse. Pero es una pesadilla recurrente, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. No he tenido tiempo para concentrarme, he tenido que hacer un montón de cosas antes. ¿Y qué va a pasar con este texto? ¿Está en mí? ¿Se ha olvidado? ¿Dónde se ha quedado? ¿En qué parte del cuerpo está? En fin, te acuestas y a veces dices, mañana tengo una obra y tengo el texto, y entonces te quedas toda la noche repasando, ¿no? Cada actor, me imagino, y actriz, tenéis vuestro propio método, ¿no? de aprendizaje, de memorización, ¿no? de textos, y supongo que también de olvido, porque claro, es importante ir avanzando e intentar olvidar un poco lo que uno va aprendiendo, porque si no, llega un momento en que no hay sitio en el cerebro para tanto. Totalmente, Silvia, eso es algo en lo que pienso mucho, ¿no? Como los proyectos se terminan, los personajes, digamos que te desvistes ese traje, lo metes en su cajita, lo cierras, y realmente con ese cierre físico se va también un cierre emocional. De algunos cuesta más despedirse, pero realmente sucede así. Y a mí a veces me da como la curiosidad y tengo la tentación de decir, ¿qué frase podría yo decir de Ofelia? Bueno, en este caso puede ser un texto que yo lea mucho y que me acuerde de cosas, pero se va, te despides de él. Te despides de él como algo sano, ¿no? Y algo necesario para que llegue lo nuevo. Esto es una cosa también un poco como la vida, ¿no? Vas soltando para poder seguir recibiendo. Pero hay que pasar ese duelo. Sí. Hay que hacer ese proceso de despedida, y es una etapa de la vida de uno y ahí se queda, ¿no? Sí, totalmente. Además, cuesta mucho porque, bueno, te vuelcas, lo que te decía antes, es algo pasional, es algo en el que pones muchísimo del cuerpo, muchísimo de la emoción, te entregas absolutamente y llega un punto en el que tú tienes que saber recoger todo eso. Entonces, con los años pues vas adquiriendo experiencia y haces que sea más llevadero. Pero recuerdo las primeras veces, ¿no? Decir, y esto ya, se acabó, ¿y qué va a pasar, no? ¿Y dónde se queda todo esto? Y entonces sí, te quedas como en la cuerda floja, como una especie de funambulista que va ahí un poco a ver hasta dónde puede llegar. Me gustaría reflexionar contigo sobre el papel de la mujer en el mundo de la interpretación, porque es cierto que el teatro tiene que ser un reflejo de la sociedad, esa corriente que surgió en Estados Unidos del Me Too y que defiende el derecho de las mujeres a la igualdad también en el mundo de la interpretación. No sé si tú, a lo largo de tu ya destacada carrera, has tenido la sensación de que hay menos papeles para mujeres, peor considerados, peor pagados. Bueno, yo creo que ya es algo aplastante, ¿no? Quiero decir, ya muy velado tienes que estar como para no poder ver esta realidad. Es muy interesante lo que está pasando, es muy necesario que todo que estemos hablando de esto, ¿no? Que ya no, hay cosas que no se pueden tolerar y que esté llamando la atención cosas que antes normalizábamos y que, bueno, pasaban desapercibidas, era lo normal, ¿no? Era normal que los dramaturgos, los directores, los productores, los distribuidores, los actores, ¿no? Tuvieran ese papel tan relevante y tan único para ellos, ¿no? Entonces es muy interesante también mirar el pasado, ver cómo todo eso pasó y pensar qué podemos hacer con este presente y con este futuro. Entonces estamos muy en esto, ¿no? Cristina, la directora, tenemos un cuerpo de trabajo muy femenino, muchas mujeres hay en esta compañía. Y
nos damos cuenta de que bueno, tenemos el trabajo, el talento y la creatividad para hacerlo de sobra, pero también es como un posicionamiento ya, ¿no? De decir, vamos a cuidar esta parte, o sea, vamos a cuidarnos porque necesitamos ese espacio. El otro día, perdona, estaba pensando, ¿no? en grandes textos que yo he leído en mi vida o grandes referentes. Y es cierto que pues, pienso en Lorca, pienso en Tennessee Williams, pienso en Chekhov, pienso en Shakespeare, ¿no? Y claro, todos eran autores con unos textos y con una vivencia y con una capacidad de hacer unos textos humanísticos brutales. Pero claro, realmente es que era el espacio para ellos. Entonces no es que esté en lucha con ellos, ni mucho menos, pero es que la historia la han contado ellos. Entonces es momento de intervenir sobre esto para que las cosas cambien. Que los protagonistas sean femeninos y no siempre masculinos, y que las historias también cuenten los problemas de las mujeres y no solo los de los hombres. Absolutamente, y que sean las propias directoras las que cuenten sus propias historias, ¿no? Esto es algo que pasa y sigue pasando, ¿no? ¿Hasta qué punto una directora tiene las mismas facilidades a día de hoy que un autor para llevar sus textos a escena? Es algo que todavía está por trabajar, ¿Y el público? ¿Qué podemos decir del público? Raquel, tú que te has movido por España, llevas muchos años, ¿hay afición al teatro en nuestro país? Sí, bueno, Ponferrada es una cosa abrumadora, o sea, la respuesta que tiene el Teatro Vergidon es como muy significativa. Me parece que no hay que menospreciar a las provincias, ¿no? Y a los teatros de provincia. Nosotros movemos mucho por Castilla y León y tenemos siempre prácticamente los teatros llenos y la gente tiene necesidad de ir al teatro, de reflexionar, de pensar en común y una cosa tan maravillosa que tiene el teatro y el cine sí, es como una especie de algo sagrado, espiritual, donde me encuentro con mucha gente para observar algo en común y para reflexionar en común. Yo me doy cuenta de que cuando voy al cine no siento la misma experiencia que cuando veo películas en mi casa. Prácticamente ahora ver películas en mi casa es imposible, puesto que yo ya formo parte de todo este desbarajuste, ¿no? Donde no puedo concentrarme, donde estoy haciendo un montón de cosas a la vez y de repente cuando me siento en una butaca de cine o cuando me voy al teatro, el cuerpo baja, te relajas y hay una especie de comunidad que participa de esa comunicación. ¿El modo avión de los aviones? Sí, ese de me voy a apagar para dejarme un poco impregnar por todo lo que está pasando. Sí. ¿Y te gusta ir al teatro? ¿Qué es, por ejemplo, la última producción que has visto? La última producción que he visto ha sido Doña Rosita Anotada en los teatros del Canal, porque siento muchísima fascinación por una actriz española, bueno, es argentina, trabaja en España, Fernanda Horaci, y por su compañero Francesco Carril, y son para mí dos grandes actores, una actriz maravillosa que tenemos la suerte de poder disfrutar y es una obra de Lorca que bueno, me conmueve y que me gusta ver. Sí, suelo ir bastante al teatro, suelo ver también mucha danza contemporánea, muchas propuestas que se mueven en estos márgenes, ¿no? También de la experimentación, de la investigación, de la acción, de lo performativo, de cómo se va estos híbridos, ¿no? Que también ahora son interesantes de darles espacio y de que también nos confrontemos con ese tipo de propuestas más arriesgadas, pero con una reflexión interesante también. Bueno, claro, en Madrid ser un apasionado del teatro es fácil, ¿no? Porque cada día hay muchas propuestas culturales. Sí, pero fíjate que luego tenemos el tiempo corre muy deprisa allí, ¿no? Y siempre tenemos como muy poco tiempo, pero hay que buscarlo para poder participar del teatro, del cine, de la danza, del circo, de las exposiciones. Quiero decir, al final, pues eso es lo que tiene que servir estar en una gran ciudad, ¿no? Que puedas absorber todo eso que te da. ¿Y qué papel es tu papel soñado? ¿Qué te queda? ¿Qué te gustaría? ¿En qué piel te gustaría ponerte? Qué difícil. Tengo muchos personajes que me han marcado mucho. Uno de ellos ha sido Ofelia. Supongo que Lorca también es algo importante. Supongo que hay un texto y un personaje que me vuelve loca y me fascina, que es Lady Macbeth.
Hay muchos personajes de Chekhov, del tío Vania, del Jardín de los Cerezos, que también me apasionan. Bueno, también me apasionaría poder bailar ahora mismo y dedicarme a la danza. En fin, yo voy cumpliendo años y voy pensando como ya en imposibles. Pero sí, al fin y al cabo, bueno, poder contar una historia, poder estar delante de alguien y pensar que, bueno, que tenemos un lazo en el que yo cuento algo, tú lo recibes y entonces hay una comunión entre nosotras dos. Es curioso, ¿no?, que cuando se sube el telón, de repente tienes un montón de gente que no has visto nunca y sin embargo, es en ese momento las personas más importantes de tu vida. Sí, es importante ya darle presencia al público. Yo creo que también esto es algo que el teatro ha ido aprendiendo, donde, bueno, la cuarta pared no significa que tú estás en el escenario y el público se queda al otro lado. Yo es algo que siempre le cuento a mis alumnos, ¿no? Ellos son lo más importante. Entonces, vamos a ofrecerles estas historias que necesitamos que trasladar a ese patio de butacas, porque al fin y al cabo yo tengo la responsabilidad de estar en un escenario para conmoverte, para hacerte reflexionar, para hacerlo en común. Por lo tanto, yo tengo que escuchar al público desde el momento en el que me sumo a escena hasta que me bajo de escena, para saber que eso que estoy haciendo tiene un sentido. Porque no tiene sentido que los actores nos subamos a un escenario para dedicarnos el trabajo, ¿no?, para quedarnos en esta cosa egocéntrica de es para nosotros. Nunca puede ser para nosotros, es para el público. Ha sido un placer, Raquel. Muchas gracias, Silvia.